Cristina también tenía ese mismo discurso de cuando la criticaban, decían los periodistas que me critican son todos interesados, son ensobrados, son esto, son lo otro. Se meten con cosas que no tienen nada que ver y se han metido en lo más bajo de lo más bajo. Yo no creo que ustedes quieran que le vaya mal al país. Yo veo muchos canales y medios que cuando el dólar sube un peso ponen todo en llamas, se va todo el demonio, vuela. Cuando el dólar baja, se hacen los boludos. Está el flamante ministro de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo. Nahuel, gracias por venir. Y está el periodista Mariano Pérez, cercano al gobierno, oficialista, podríamos decirlo. Sí, podría decirse, sí. Bueno, reapareció Firmenich. Escuchémoslo y lo compartimos con ustedes. Presidenta Villarruel trajo a colación otra vez que habría que meter presos a todos los montoneros. La cuestión es qué factores son los que hicieron a la significación histórica de Montoneros. Se trató de factores históricos circunstanciales, se trató de factores permanentes. La cuestión a responderse es si estos factores fueron circunstancias irrepetibles o si fueron circunstancias en cierto modo permanentes o recurrentes. Si hay factores que son irrepetibles, evidentemente pues no hay forma de tratar de repetir un suceso político como el que tuvo en su época Montoneros. Si hay factores, en cambio, que son permanentes, es cuestión de tenerlos en cuenta para ver de qué manera ustedes, los militantes jóvenes actuales, pueden darle operatividad a esos factores de modo de desarrollar una alternativa política popular de significación. Bueno, ¿qué opinan? Lo primero que hay que preguntarse es, ahí decía que le mandaba mensajes a sus militantes. Digo, Mario Firmenich fue un público entregador de sus mismos compañeros. Digo, él pasaba nombres de los que formaban parte de sus organizaciones para que justamente a él no lo agarren. Así que lo primero, o por lo menos para tener cuidado con los términos legales, eso es lo que cuenta la historia. Segundo, Firmenich y todo lo que fue grupos montoneros, grupos guerrilleros como Montoneros, el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, las Fuerzas Armadas Peronistas, que eran la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, por supuesto que deberían haber tenido condena en la Argentina. Digo, nosotros siempre tenemos que apelar a la historia completa, tuvieron que haya condena, justicia. pero después hubo un indulto de Carlos Saúl Menem. Exactamente, tuvieron un indulto que se le había dado también a algunos sectores de las Fuerzas Armadas. Pero bueno, ahí de hecho se ha llevado en algunos casos donde se investigaba si no eran también delitos de lesa humanidad. Yo creo que hay que empezar a repreguntarse eso en la Argentina. Y vos, Mariano, ¿qué opinás en relación a que también hace alusión a la vicepresidenta Victoria Villarruel, que además habló de reabrir justamente las causas contra el terrorismo? Bueno, me parece bien que reaparezcan este tipo de personajes para que recordemos qué es lo que está del otro lado, quién es esta gente y la naturaleza que tiene, ¿no? Porque a veces por ahí pasan tantas cosas en la Argentina que nos olvidamos de lo que han sido estos terroristas, esta manga de delincuentes que han hecho tanto daño y que han asesinado a tanta gente, ¿verdad? Por lo cual me parece muy bueno y le hace muy bien al gobierno tener a estos tipos del otro lado como enemigos, así que lo celebro que haya reaparecido y que esté públicamente nuevamente hablando, porque nos hace acordar a todos qué es lo que está del otro lado. Ahora, hablando un poco de polarización, y Sí. los llevo a los dos a otro tema, pero que fue, podemos decir, el tema de las últimas horas, que tiene que ver con esta ida y vuelta entre el presidente Javier Milei y la ex presidenta Cristina Kirchner, ¿no? Hubo primero un texto de ella de 8 páginas, hablando un poco, cuestionando la economía bimonetaria, ¿no? Y la gestión económica del gobierno, y por el otro lado una dura respuesta del presidente Javier Milei. Miren, acá vemos un poco lo que fue este intercambio, lo voy a leer brevemente. Le dice: yo sé que vos de economía no entendés mucho, demostrado por el hecho de que te rodeaste de analfabetos anuméricos, que destruyeron el país con su chamanismo económico. Pero si querés aprender un poco, prendé la tele hoy a las 19, que voy a estar dándote una clase particular ad honorem, ¿no? Esto le anticipaba un poco Milei.
que después finalmente dio la charla magistral. Y acá la respuesta de Cristina. Hablar de economía diciendo cualquier cosa en sets de televisión o escribir plagiando libros es una cosa. Gobernar la Argentina es otra muy distinta. Y de esto, por cómo están viviendo los argentinos, se ve a la legua que vos no entendés ni idea. Cuando quieras, porque tiempo tenés y lo dedicás a boludear en las redes, te espero en el Patria, ¿no? Le dice, y te explico un poquito. Saludos cordiales a vos y a todas las fuerzas del cielo, Dios mío. Este fue uno de los tantos intercambios que hubo. Acá sigue, ¿no? No te pongas así de nerviosa. Te gustará mi clase, le dice. A su vez deberías revisar los temas de propiedad intelectual y de paso nos mostrás tu título de abogada, ¿no? Respecto a gobernar, si el modelo es tuyo, paso. Bueno, un poco todo este ida y vuelta que además después el presidente Javier Milei le contestó, le dijo que tomara nota, ¿no? Un poco hasta habló de knockout en esta clase, en esta suerte de clase magistral que hizo en el IAEF, donde digamos, hizo un punto sobre todo en relación al origen de la inflación. ¿Qué ven de esta ida y vuelta? Bueno, me parece que Cristina coincido con el presidente que debería dejar de rodearse de todos los burros que le asesoran en economía, porque la verdad que es un desastre todo lo que dice, todo lo que plantea. Debería fijarse el país que le dejó a los argentinos, porque la inflación el año pasado fue impresionante y no nos olvidemos que Cristina era la vicepresidente, porque a veces nos olvidamos de todas estas cosas y Cristina se quiere lavar las manos y no se hace cargo del desastre económico que hizo el kirchnerismo durante tantos años, el déficit que dejaron y todo el desastre que hicieron y el presidente Milei tomó esa hiperinflación en puertas que teníamos y la ha bajado a puntos que realmente ni los propios quizás pensaban que se podía llegar a hacer y está haciendo una gran gestión económica, por lo cual me parece que Cristina, antes de ponerse a opinar, debería fijarse lo que hizo en el pasado y el desastre que nos dejó los argentinos. Miren, justamente, que recién lo mencionaba Mariano, esto es lo que decía Javier Milei, el presidente de la Nación, sobre la inflación de Cristina Fernández de Kirchner. En el segundo periodo del régimen kirchnerista, es decir, en la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, la inflación la hizo saltar al 20% en promedio. En el tercer periodo del régimen kirchnerista, o sea, la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, la inflación promedio trepó al 30%. Quizás en el documento que publicó se olvidó de decir que quizás una de sus formas de combatir la inflación era mentirla. Es decir, a nosotros no nos parece que la fórmula es romper el termómetro. Es decir, la fórmula es medir las cosas. O cuando se espantan tantos por los pobres, como les molestaba el índice de pobreza, consideraron que era una medida estigmatizante y decidieron no publicarlo más. Cristina les diría que, y te lo pregunto a Nahuel Sotelo, y lo sumamos también a Javier Negre, que ya está en el piso, periodista aquí acreditado en Casa Rosada, español. Te diría, ¿a costa de qué bajó los precios, bajó la inflación? Hay una recesión galopante, te diría Cristina Fernández de Kirchner, y también podríamos decir que los datos demuestran que la recesión se nota. No, a ver, primero que nada hay que ver quién está del otro lado. Digo, Cristina está hablando de economía cuando destruyó literalmente el país entero. Creo que Cristina hoy el mejor bien que le puede hacer al país es retirarse, porque ya estuvo. ¿Vos le estás pidiendo a Cristina que deje la política? Yo no, los argentinos ya se lo pidieron. Digo, varias veces han elegido en contra de Cristina por el daño que le han hecho, no solamente económico, sino social, cultural. Ha destrozado al país desde adentro, desde su matriz. Ahora, por el otro lado económico, la realidad es que esto no es algo que diga ni Javier Milei ni digamos nosotros como gobierno, sino que es una realidad que se ha recibido la peor herencia de toda la historia. Nunca un presidente recibió una herencia tan pesada como la de Javier Milei. Entonces, nosotros teníamos una tasa de interés de 350%, este gobierno la bajó a 42, 45%. Se debía el pago de todas las importaciones, se pagó el 90%, 95% de las importaciones. Se bajó una inflación que volaba al 30% mensual, hoy estamos hablando de 4 o 3% mensual, cuando estamos hablando apenas 9 meses de gobierno. Digo, lo que se ha logrado en todo este tiempo, que vuelvo a repetir, la inflación que era el impuesto que le pegaba absolutamente a todos los argentinos y sobre todo a los más necesitados. Digo, lo que ha logrado este gobierno en tan poco tiempo es digno de quedar, y creo que va a quedar en los libros de historia, y creo que me sumo al pedido de muchos. Hoy nuestro presidente, Javier Milei, está para el Nobel de Economía.
Bueno, ahora yéndome un poco de esta polarización, ¿no?, que veíamos recién, me voy más bien a otra aparición de Javier Milei en la que estuvo en el foro de Madrid y habló de Santiago Abascal. Mira, veamos un poco qué es lo que decía. He tenido la fortuna de escuchar en directo al presidente Milei en muchas ocasiones, pero le veo tremendamente fuerte, convencido de lo que está haciendo en Argentina, pidiendo unidad a su partido, pidiendo a los cargos públicos que miren por encima de ambiciones personales y que se den cuenta que están al servicio de su país, al servicio de Argentina. Y a mí me ha gustado mucho el discurso en ese sentido, pero no solo eso, le he visto dispuesto a dar una batalla que va mucho más allá de Argentina. Yo creo que Milei se ha convertido en un líder global, en defensa de la libertad, en defensa de la vida humana, en contra de agendas globalistas como la Agenda 2030, y es una gran referencia para muchas personas. Para mí, desde luego, es no solo un amigo, sino una referencia política global. Bueno, acá lo veíamos a Santiago Abascal hablando en realidad de Javier Milei, pero contanos un poco, justamente si lo tuvieses que describir, ¿quién es Santiago Abascal? Santiago Abascal es un defensor de la libertad. Yo lo conozco desde tiempos del País Vasco, donde estábamos amenazados por una organización terrorista llamada ETA. Él tenía que vivir con escoltas, aguantó una presión social brutal, intentaron atentar contra él. Y a pesar de todo, en diferentes partidos, el Partido Popular, donde no le dieron una oportunidad, y luego en Vox fundó un partido contra esos medios ensobrados que le estigmatizaron, contra esas personas de la asociación civil que le señalaron, que le llamaban absolutamente de todo. A Santiago Abascal le han intentado hacer la vida imposible, pero a pesar de todo ha seguido perseverando, ha seguido batallando y sobre todo dando la batalla cultural. Y ahora es muy importante lo que está haciendo Vox, de unirse en esa batalla cultural con referentes globales como Javier Milei, como otras personas como Giorgia Meloni, porque la batalla cultural es global, igual que la izquierda. Está con el Foro Sao Paulo, con el Foro del Grupo de Puebla, y van al toque de cornetas, van unidos. Muy interesante que Vox venga a Buenos Aires y trate de unirse con la disidencia venezolana, con la gente que está sufriendo también en otros países perseguidos, ¿no?, por el totalitarismo comunista y chavista. Y yo, de verdad, vengo de Mendoza, de estar con los directivos de la IAF y hablando de los temas de economía, me quito el sombrero por la política económica de Javier Milei, porque haya personas visionarias y tan preparadas, gente de Harvard como Sturzenegger, que esté haciendo en 6 meses lo que en Argentina no se ha hecho en 20 años, y que tenga que venir la chanta esta de Cristina Fernández de Kirchner, que todavía no enseña el título de abogada, a dar lecciones de economía, cuando están los mejores que están anteponiendo sus intereses de país, de vocación de servicio público, sus intereses personales. Por un tipo como Sturzenegger, ¿cuánto cobraría en la empresa privada? Ahora, un montón de dinero. Te hago un alto en los términos que usaste, ¿no? Por un lado ensobrados, por el otro lado batalla cultural. Es un tipo de construcción que escuchamos al gobierno, inclusive, bueno, vos cubrís Casa Rosada, muchas veces Manuela Adorni se refiere en esos términos. ¿Qué crees que Abascal puede llegar a tomar de Javier Milei? ¿Qué debería tomar? Digo, porque acá veo un uso también de muchas palabras que usa el gobierno. Yo lo que creo que Santiago Abascal, lo que ha conseguido Milei, que debería fijarse en Javier Milei, que Javier Milei es un fenómeno transversal, es una rockstar, un fenómeno de masas que llega desde el pueblo obrero hasta el pueblo de alto nivel adquisitivo, dando la batalla cultural. Y es cierto que Vox, hay una parte de la población española que todavía, desgraciadamente, por esos periodistas ensobrados, por esas terminales mediáticas que controla el gobierno con mucha pauta pública, considera que Vox es un partido que va contra las mujeres, cuando tiene un montón de mujeres. Es decir, han creado un falso relato que en España, desgraciadamente, hay un 30%, un 40% de la población que todavía piensa que Abascal va contra las mujeres, o que quiere asesinar a niños, o que quiere ir contra las personas que no piensan como él. Y mentira, o sea, una persona súper tolerante, una persona súper conservadora, pero una persona que sabe escuchar, que sabe dialogar y que cree en su país, sobre todo en un momento donde España... ¿Hay inclusión de la agenda feminista en lo que es la política de Abascal? Bueno, él el feminismo lo entiende como un feminismo donde él da oportunidades a las mujeres sin que le impongan una cuota. Es decir, yo también, mi empresa hay más consejera en el Consejo de Administración que consejero. Es decir, yo si creo en ti, en tu valía, te voy a dar una oportunidad, pero si hubiese un hombre que fuese mejor que tú, apostaría por el hombre. Es decir, aquí se entiende el feminismo radical como un malentendido. Entonces Abascal hace un feminismo real, es decir, en su formación política hay eurodiputadas maravillosas como Mireia Borras, la líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio. Es decir, Abascal es una persona que no va contra la mujer. El problema es que todos los días, como pasa en Argentina, los medios están construyendo un falso relato contra personas como Javier Milei. La diferencia es que en Argentina hay medios muy empautados que son de la izquierda kirchnerista, que ese relato ya no se lo cree la población. Y en España es cierto que hay una población que todavía sigue creyéndolo. Aquí todo el albur de redes sociales, de medios como La Derecha Diario, de ATV, gente como Breakpoint o gente como Nahuel o Luis Gasul, que le doy la enhorabuena por todo el trabajo que hace, ¿no?, de ir
a contracorriente de cuando nadie creía, ¿no?, en ese periodismo de investigación, vosotros fuisteis a contracorriente. Y Santiago Abascal... Te agradezco. No, te sigo hace mucho tiempo y te doy la enhorabuena. Pero te hago una pregunta y se la hago a los tres también. Sí. Cristina también tenía ese mismo discurso de cuando la criticaban, decían los periodistas que me critican son todos interesados, son ensobrados, son esto, son lo otro. O sea, ¿no hay ahí una confluencia de que los discursos terminan pareciéndose? Bueno, hay que ver qué se le criticaba a Cristina, ¿no? Se le criticaba toda la corrupción, la delincuencia del kirchnerismo, todo el desastre que hicieron durante tantos años, que se ha comprobado y recontra comprobado, y a Milei los periodistas le hablan de su hermana, de sus perros, de sus gustos, Entonces ahí sí hay una cuestión bastante dispar y por eso Milei se enoja, porque se meten con cosas que no tienen nada que ver y se han metido en lo más bajo de lo más bajo. Recuerdo la campaña el año pasado, este año mismo también. Entonces hay una diferencia ahí, porque a Cristina sí se la criticaba el periodismo, pero porque hizo un desastre en el país. Milei está haciendo las cosas muy bien, está acomodando la economía y como no tienen nada más que criticarla, se ponen a criticar cosas de la vida personal que no tienen ningún tipo de sentido. Yo creo que ahí Milei, como bien dice Mariano, tiene muchas razones para quejarse de un determinado núcleo de periodistas. Es decir, en Argentina hay un nivel de periodismo brutal. O sea, estáis descubriendo cómo Alberto Fernández con dinero público había convertido, ¿no?, Olivos en una especie de burdel con sus gatas. Es decir, estáis descubriendo cosas que en España los periodistas ni tienen tiempo ni tienen ganas de descubrir. Pero es cierto que hay otro gremio donde antepone la ideología, el sectarismo, la pauta pública que paga, por ejemplo, gente como Kicillof a los intereses de los ciudadanos de saber realmente la verdad. Y creo que Cristina Fernández de Kirchner tenía todo un sistema mediático prepagado que Javier Milei no tiene, porque Javier Milei ha cortado la pauta. A mí me dicen que yo cobro fondos de la CIDE, que Santiago Caputo, es todo falso. Es decir, aquí hay medios que hacen muy bien su trabajo y cobran la pauta y cuentan la verdad y no les condicionan su línea editorial, y otros medios que por ese dinero anteponen sus intereses ideológicos y su interés monetario. Pero es que aquí se han llegado a decir barbaridades. He leído estos días en redes cómo había gente que acusaba al propio Santiago Caputo de haber provocado el atentado contra el presidente de la Rural. Es una auténtica barbaridad. Pero hay periodistas que lo están bancando, periodistas kirchneristas. Yo digo eso y no puedo salir a la calle. Entonces yo lo que pido al periodismo es que haga un ejercicio serio de la profesión. Cuando nos equivoquemos, rectifiquemos, pero yo creo que Cristina Fernández de Kirchner no es una persona como para decir que los medios la atacaron cuando usó todo el dinero público, con un 60% de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en pobreza, para comprar voluntad de los medios de comunicación, y los atacó directamente. En segundos va a contestar Melody Racauskas algunas cosas que se dijeron muy desafortunadas en los medios de comunicación a días del juicio oral y público, que seguramente se va a conocer la noticia en los próximos días, al intendente de La Matanza, Fernando Espinosa, del FI. Sí, por el otro lado, Javier, vos traías a colación también el gobierno de Alberto Fernández. Bueno, Milei estuvo hablando, no solo le habló a Cristina Kirchner, sino que también a Alberto. Mirá, miremoslo. Tiene que entenderse de una vez que el sistema de privilegios de la política y el empobrecimiento del resto de la sociedad son las dos caras de la misma moneda. Este sistema de apartheid mostró su cara más grotesca durante la pandemia, que dejó a la gente sin trabajo y a los chicos sin estudio por más de un año, mientras los políticos que se llenaban la boca hablando de salvar vidas se robaron las vacunas para sus amigos. Imagínese lo que vale la vida de estas personas para esta gente, acá en Argentina y en todo el mundo, con el agravante que días atrás quien fuera el ministro de Economía del autócrata, porque hoy sí vale decirle el autócrata golpeador Alberto Fernández, confesó que como la pandemia les levantaba la imagen, la usaron y nos encerraron por rédito político. Es increíble. Bueno, ¿fue un autócrata golpeador Alberto Fernández, Sotelo? Yo me acuerdo cuando estábamos todos encerrados, donde no podíamos salir a ningún lado, donde teníamos personas que se nos morían cercanas, familiares, amigos, nos impedían salir ni siquiera al velorio o a estar los últimos días en las clínicas o en los hospitales con esas personas, donde mucha gente tuvo que cerrar su trabajo, donde los impuestos te los seguían cobrando, pero no te dejaban trabajar, no te dejaban hacer absolutamente nada. Y mientras todo esto pasaba, teníamos al ministro ahora, al ex ministro de Economía, pero que en ese momento, Guzmán, decía, no, manteníamos la cuarentena porque nos rendía políticamente. Pero lo que vivimos
ese año, mientras nosotros estábamos encerrados y la política estaba de fiesta, la verdad que es por lo menos para hacer, no sé, legalmente tendríamos que estar pensando en un juicio político por lo que hicieron. De hecho, hay una causa judicial ahora. Exactamente, contra Fernández y los funcionarios, digo, porque Guzmán lo dice casi sin darse cuenta, ¿no? Como despegándose, y él era ministro de Economía también. ¿Sabes lo que pasó? Eso pasó también en España. En España el presidente del gobierno jugó con un confinamiento, con un lockdown, por motivos políticos, porque al final creyeron que metiendo miedo a la población, que el Estado te protege, te cuida, te tienes que vacunar, te tienes que poner la mascarilla, el bozal, al final provocó un estado de miedo en la gente que en términos de votos le salía rentable. ¿Qué ocurre? Que hubo mucha gente que no pudo despedir a sus papás en el hospital, a sus abuelos, a sus hijos, que hubo mucha gente que se arruinó en la hostelería. Eso tiene un coste económico, eso lo tiene que pagar alguien, con lo cual yo estoy por la labor de que a esta gente hay que meterla en la cárcel directamente, porque lo reconocen públicamente que lo hicieron por motivos políticos, que no era una cuestión sanitaria. En España se inventaron, como aquí pasó, creo, el comité de expertos. No existía. Claro. Nosotros preguntábamos al portal de transparencia. Y entonces, es increíble que lo que hablábamos antes del periodismo, que es decir, ahora tenemos un gobierno que cumple lo que dice, que Javier Milei todo lo que está haciendo lo está diciendo, y cuando pilla a alguien que hace algo extraño lo votan. Y aquí tenemos a periodistas que, en vez de celebrar los buenos datos macroeconómicos, que lo dicen los analistas financieros, los inversores, están trayendo inversiones de todo tipo de empresas multinacionales, en vez de aplaudirlo, en vez de remar a favor, como que quieren que le vaya a Argentina mal. Y eso es lo que no entiendo, y Argentina es un país de posibilidades. Entonces, yo creo que es un momento donde Argentina tenemos que unir todos esfuerzos por sacar, ¿no? Adelante. Y te lo pregunto a Javier y a Mariano también, que es periodista, y la estoy viendo ya, la están acomodando. En segundos está hablando con nosotros Melody Racauskas. ¿El periodismo no está para marcar lo que está mal o debería para ustedes aplaudir al gobierno? No, yo creo que está para marcar la realidad, para marcar lo que está mal, para marcar lo que está bien. Yo creo que hoy por hoy hay de muchos sectores, como decía Javier, un ensañamiento en buscar y querer y desear que le vaya mal a este gobierno porque les va mejor a sus jefes, que son los políticos. La verdad que el periodismo en muchos momentos y en muchos sectores hoy por hoy yo lo veo en ese sentido queriendo que le vaya mal a la Argentina. Pero a todo omitiendo el periodismo metes en la misma bolsa. No, parte del periodismo. Hay periodismo y otro tipo de periodismo, ¿no? Yo no creo que ustedes quieran que le vaya mal al país. Yo veo muchos canales y medios que cuando el dólar sube un peso ponen todo en llamas, se va todo el demonio, vuela. Cuando el dólar baja, se hacen los boludos. Ahora, cuando el dólar está quieto, no, porque está desactualizado. Cuando sube, se le descontroló. Entonces no les gusta nada. Ese es el tema. Es decir, a mí me daría vergüenza criticar la política económica del gobierno, donde está Sturzenegger, un tipo que ha estudiado en Harvard, que está haciendo una previsión económica, que está dejando a la altura del betún a econochantas, ¿no?, como les llama el gobierno, a economistas que dijeron que el dólar iba a estar disparado y el dólar está bajando. A economistas que dijeron que era imposible que se eliminase el déficit y se está eliminando, que se contuviese la inflación. Yo no sé nada de economía, pero yo no le voy a decir a Sturzenegger, un tipo, lo que tiene que hacer. Es decir, yo creo que el gobierno tiene que, o sea, el periodismo tiene que fiscalizar lo que está bien y lo que está mal, pero creo que ahora hay un tipo como Javier Milei que está todo el día trabajando, que el día cuando estuve con él, es que es un tipo que está obsesionado de trabajo, que no va a un restaurante porque quiere trabajar, que no se va de turismo a ningún sitio, que cuando va a Mendoza va un rato y se vuelve en la noche para estar siguiendo trabajando. O sea, que creo que ahora los argentinos deben estar tranquilos porque hay un gobierno que no roba. Y el otro día el gobierno tiene que tener más tolerancia al disenso, así como esta marca que se le hace al yo creo que no es que sí, sino que yo creo que lo que le debo a Javier, y cuando hablaba de este tema con él, es la mentira. Es decir, Javier es un tipo que lo que dice lo cumple, que su principal valor como político, y creo que los argentinos, eso sabéis a lo que me refiero, han engañado durante años, han engañado, han tomado el pelo. Es decir, ¿qué tiene? O sea, ahora hay gente que apoya al kirchnerismo, ¿por qué es? Cuando les han robado la cara, se han reído de ellos, se ha utilizado dinero público para meter en olivos a gatas, como le llamáis aquí, ¿no? En España se llaman chicas de prepago, ¿no? Pero lo curioso es, ahora hay un gobierno que parece, a tenor del hecho, que no para de trabajar por su país, que es honesto y que cuando ven algún comportamiento incorrecto de alguien, lo votan. Y ahora nos encontramos con que hay una parte de la población como que pone palos en las ruedas. ¿Por qué? Vamos a remar todos a favor. Y cuando haga algo mal Javier Milei, yo seré el primero que lo diré, de verdad. Gracias, Javier. Gracias, Mariano. Gracias, Nahuel.